Bienvenidos al canal. El día de hoy veremos el calzado y su historia. El calzado es una parte esencial de la vida cotidiana de las personas en todo el mundo, desde los primeros intentos de proteger los pies contra los elementos hasta los modernos diseños de moda. Los zapatos han evolucionado significativamente a lo largo de los siglos. En este video exploraremos la fascinante historia del calzado, desde sus humildes comienzos en la prehistoria hasta su sofisticada industria actual. Acompáñenme en este viaje para descubrir cómo los zapatos han influido en la cultura, la economía y la vida cotidiana de la humanidad. La historia del calzado se remonta a la prehistoria, cuando los seres humanos comenzaron a crear soluciones para proteger sus pies de terrenos ásperos y condiciones climáticas adversas. Los primeros zapatos eran simples y rudimentarios, hechos con materiales naturales como pieles de animales, hojas y fibras vegetales. Uno de los ejemplos más antiguos de calzado es una sandalia de 10.000 años de antigüedad encontrada en Fort Rock Cave, Oregón, Estados Unidos, hecha de fibra de corteza de artemisa. Esta sandalia muestra la ingeniosidad de los primeros humanos para crear protección para sus pies. El calzado en las primeras civilizaciones. A medida que las civilizaciones comenzaron a desarrollarse, el calzado se volvió más sofisticado. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se usaban sandalias hechas de papiro y cuero. Estas sandalias no solo protegían los pies, sino que también indicaban el estatus social del portador. Las sandalias encontradas en las tumbas de los faraones egipcios, como las de Tutankamón, muestran un diseño elaborado y a menudo decorado con joyas y oro. Estas sandalias eran símbolos de poder y riqueza. En la antigua Grecia y Roma, el calzado se convirtió en una parte importante del vestuario diario. Los griegos usaban sandalias llamadas crepidas y los romanos desarrollaron una amplia variedad de zapatos, desde sandalias ligeras hasta botas militares conocidas como caligae. Las caligae romanas eran robustas y duraderas, diseñadas para soportar largas marchas y combates. Estas botas militares eran un símbolo de la disciplina y el poder del ejército romano. En Asia, particularmente en China y Japón, el calzado también tuvo un desarrollo significativo. En China, se fabricaban zapatos de seda y cuero, a menudo decorados con bordados intrincados. En Japón, los geta, una especie de sandalia elevada, eran comunes. Los geta japoneses, hechos de madera y con correas de tela, se utilizaban para mantener los pies secos en climas lluviosos. Estos zapatos eran funcionales y también reflejaban la estética minimalista japonesa. Durante la Edad Media en Europa, el calzado experimentó varias transformaciones. Los zapatos de punta larga, conocidos como poulaines o cracos, se pusieron de moda entre la nobleza. Estos zapatos eran a menudo tan largos que se necesitaba una cadena para mantener la punta en su lugar. En el siglo XIV, los poulaines se convirtieron en un símbolo de estatus social en Europa. Cuanto más larga era la punta del zapato, mayor era el estatus del portador. Sin embargo, este estilo también enfrentó críticas por ser poco práctico y excesivamente ostentoso. En el mundo islámico medieval, el calzado también reflejaba el estatus y la riqueza. Los babuchas, zapatos sin talón hechos de cuero suave, eran populares en muchas regiones. Estos zapatos eran cómodos y a menudo ricamente decorados. Los babuchas eran usados tanto por hombres como por mujeres en todo el mundo islámico. Estos zapatos eran prácticos para el clima cálido y también se consideraban elegantes, especialmente cuando estaban adornados con bordados y piedras preciosas. El Renacimiento trajo consigo una mayor atención a la moda y el diseño del calzado. Los zapatos comenzaron a reflejar más las tendencias de moda y la individualidad. Se introdujeron los tacones altos en Europa, inicialmente usados por hombres de la nobleza. En el siglo XVI, Catalina de Médici popularizó los zapatos de tacón alto cuando los usó en su boda con el rey Enrique II de Francia. Estos zapatos se convirtieron en un símbolo de estatus y sofisticación. La revolución industrial en el siglo XVIII transformó la producción de calzado. La introducción de máquinas permitió la fabricación en masa, reduciendo costos y haciendo los zapatos más accesibles para la población general. Se desarrollaron nuevos materiales, como el caucho vulcanizado,
que mejoraron la durabilidad y comodidad del calzado. En 1839, Charles Goodyear inventó el caucho vulcanizado, que se utilizó para fabricar suelas de zapatos más duraderas y flexibles. Esto permitió la producción de botas de goma, como las famosas botas Wellington, que se hicieron populares en toda Europa. El siglo XX vio una explosión en la diversidad del diseño de calzado, desde los elegantes zapatos de salón hasta las prácticas zapatillas deportivas. El calzado se convirtió en una expresión de estilo personal y funcionalidad. La industria del calzado también se globalizó, con marcas de todo el mundo compitiendo en el mercado. Las zapatillas deportivas, como las Converse All Star introducidas en 1917, se convirtieron en un icono cultural, originalmente diseñadas para el baloncesto. Estas zapatillas se popularizaron entre los jóvenes y se asociaron con la música y la moda urbana. En el siglo XXI, las innovaciones tecnológicas han continuado transformando la industria del calzado. Se han desarrollado materiales avanzados, como tejidos transpirables y suelas con tecnología de amortiguación avanzada. Además, la impresión 3D ha comenzado a permitir la producción de calzado personalizado. El calzado, aunque a menudo dado por sentado, ha sido un componente esencial de la civilización humana, desde los primeros zapatos de piel de animal hasta las sofisticadas zapatillas deportivas de hoy en día. Los zapatos han evolucionado para satisfacer nuestras necesidades de protección, comodidad y estilo. Muchas gracias por tu visita. Deja en la caja de comentarios cuál es tu marca favorita de zapatos o zapatillas. Dejo a continuación la lista de reproducción con todos los videos del canal. Nos vemos en el siguiente video.